me preguntáis por el tema de hiperlordosis, hipercifosis, rectificaciones de la columna, inversiones de curva. ¿Qué es eso, no? Entonces, la columna tiene una forma, aquí veis que es tipo S, sería la zona cervical, la curva sería en esta posición, aquí las dorsales tienen la curva en esta dirección, las lumbares en esta otra dirección. Entonces veis que la columna va haciendo como una S, ¿no? Más o menos una sucesión de S. Entonces estas son las curvas, más o menos, tienen unos grados concretos que serían pues las curvas que se consideran normales. Cuando hay una rectificación de la columna, esta curva ha desaparecido. Entonces esto está derecho como un palo. Esto va a provocar que, por ejemplo, los discos hagan más presión hacia atrás, puede provocar dolores de espalda, una hernia discal con el tiempo y pues sería, para que os hagáis una idea, estas curvas lo que hacen que toda la presión de la columna, tanto la que viene del suelo como la fuerza de la gravedad, se vaya repartiendo por toda la columna. Si la columna fuese completamente recta, toda la presión caería aquí, en la quinta vértebra lumbar y con la base del sacro. Entonces aquí habría mucha presión. Entonces por eso estas curvas. Cuando os digan o cuando decís que tengo hiperlordosis, es que esta curva es más grande, todavía está más acentuada de lo que se considera normal. Hipercifosis sería la curva que tiene la dorsal, por ejemplo, que sería hiper. Entonces hiper es más curva de lo que se considera normal. Rectificación, que esa curva ha desaparecido, está recta, e inversión de curva es que la curva esté hacia el otro lado. Entonces, esto es muy importante a la hora de hacer ejercicio, hacer deporte, ver el estado de la columna, cómo está, porque una columna que no está en buen estado va a hacer que cualquier ejercicio o deporte que haga, en vez de beneficiarme, igual me puede perjudicar. Por ejemplo, me he encontrado bastante con ciclistas, gente que trabaja sentada y adopta esta posición de la espalda aquí que decimos chaposa, ¿no? Entonces, si yo trabajo 8 horas en una oficina aquí, ya veis que mi espalda está completamente curvada. Si encima ando en bicicleta, estoy continuamente, pues imaginaos, 8 horas de trabajo más 2 horas de bicicleta, 10 horas al día con la espalda así curva. Entonces, ¿qué sucede? Que esta curva se va modificando y con el tiempo me va a provocar, por ejemplo, una hernia discal, ¿no? Que salga el disco, que se desplace hacia atrás. Os lo explico de modo muy sencillo. Entonces tengo que tener en cuenta la forma de mi columna, qué ejercicio, qué deporte hago, cómo está esa columna, si la tengo que primero volver a reeducar posturalmente, devolver esas curvas, para que luego pueda practicar deporte sin ningún peligro, sin ningún riesgo, ¿no? Porque a veces sucede que sin saber cómo está mi columna empiezo a hacer ejercicios, empiezo a hacer deporte y suceden luego pues que empiezan los dolores de espalda y de ahí a más, ¿no? Dolores, hernias, lumbalgias, etcétera. Y la escoliosis es en este ángulo la curva que tiene la columna. Aquí está el corazón, en el lado izquierdo, entonces la columna tiende a desviarse aquí un poquito para dejar espacio al corazón. Normalmente, a ver, las desviaciones de columna, cuando me decís tengo escoliosis, me duele, tengo hiperlordosis, hipercifosis y me duele, lo que duele es el sistema nervioso. Debido a esta modificación de la forma de la columna, crea más presión en el sistema nervioso, que es el que envía la señal de alarma de dolor al cerebro. Si no hubiese sistema nervioso, la columna puede estar doblada y no me dolería. Entonces no es la lordosis la que me duele, la que me provoca dolor, sino debido a la lordosis o a la curva más exagerada de la columna, que hay compresión del sistema nervioso y entonces me duele. Esto os vale para todo el cuerpo. Y de nuevo, importante, cualquier actividad, cualquier ejercicio, cualquier deporte, primero el estado de la columna, como lo tenéis, y a partir de ahí ya puedo empezar a hacer ejercicio, deporte de forma segura, sin que esa actividad me provoque una lesión mayor. Entonces, si cuando hago ejercicio, cuando hago deporte, tiendo a muchas sobrecargas, por ejemplo, lumbares, habría que ver cómo está la pelvis, cómo está la zona lumbar, al final todo el cuerpo, ¿no? Todo el cuerpo, cómo está la columna, y si tengo que hacer una pequeña reeducación postural, que puede ser pues desde los ejercicios hipopresivos, ejercicios de movilidad, son muy importantes, movilidad articular de columna, y con esto ya empezaríamos luego pues a
a recolocar la espalda en su sitio.